Bienvenidos y bienvenidas a Bajo un mismo techo, el podcast donde queremos hablar sobre el país que queremos construir, donde todos y todas tengan un lugar digno donde vivir. Tras 30 años de trabajo en campamentos y en diversas formas de pobreza habitacional, hemos aprendido que, si bien hay avances, esta realidad se transforma y sigue siendo un desafío. Porque hoy son más de 120.000 las familias que viven en asentamientos informales a lo largo de nuestro país. Y 1 de cada 5 hogares, tanto fuera o dentro de los campamentos, presenta alguna carencia en su materialidad o en los servicios básicos. La historia reciente, no tan lejana, nos muestra que somos capaces de enfrentar esta problemática cuando trabajamos en conjunto con un sentido de país. Porque en los años 90 hasta los 2000-2010 fuimos capaces de reducir drásticamente la cantidad de familias que vivían en campamentos. Y hoy no solamente han vuelto a crecer, sino que se han transformado. Hay más diversidad de situaciones, hay más informalidad que se instala como una solución permanente y un déficit que ya no solo es cuantitativo, sino que trae la pregunta sobre qué ciudad estamos construyendo y para quiénes. Más allá de esto, el drama social de vivir en campamentos sigue ahí. Esta semana lamentamos el sensible fallecimiento de Leandro Montaño, de solo 9 años, en el incendio del campamento Mujeres Unidas en la región de Antofagasta. No es primera vez que pasa. En el año 2023, 8 niños, entre 4 y 8 años, corrieron la misma suerte en un campamento en Coronel. Son estas situaciones las que nos exigen capacidad de actuar. Y actuar con un horizonte común, más allá de los ciclos políticos. De eso es exactamente lo que queremos conversar hoy. Muy bienvenidos todos a Bajo un mismo techo. Claro que sí, hablamos precisamente sobre este tema, que es cómo ha evolucionado el concepto de la pobreza, la urgencia habitacional, la crisis que estamos viendo en esta materia. Y para eso tenemos 2 invitados de lujo, porque además fueron respectivos de ministros de Vivienda, una cartera que hoy día además tiene una relevancia especial. Vamos a saludar primero que nada a Carlos Montes, fue diputado, senador de la República, ministro de Vivienda. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias y también, por la invitación. Gracias a usted por estar acá y vamos a conversar de estos temas también con Cristian Monker, concejal, diputado, presidente de REN en su minuto, ministro de Vivienda también. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Bien, encantado y agradecido por la invitación. Carlos a su izquierda. ¿Y usted? Y yo a la derecha, como debe ser. ¿Viene a la derecha o no tanto? No tanto. No tan a la derecha. ¿Y usted viene a la izquierda, Carlos, o no tanto tampoco? No tanto. No tanto tampoco. Menos que en otros momentos. Bueno, desde la pantalla se ve al revés, ¿eh? Es verdad. A veces era... Oye, ya que se sitúan políticamente así, y no sería malo darle una mirada desde su perspectiva como exministro de Vivienda a cómo se ha gestionado esa cartera y el concepto de campamentos, pobreza multidimensional por las actuales autoridades. No sé si tiene una mirada sobre lo que está haciendo el gobierno y concretamente el ministro Poduje sobre este tema para luego ir a los temas más de fondo. Yo, en primer lugar, yo con Cristian Monker hemos trabajado bastante tiempo en el Parlamento, incluso ahora en el periodo del Ministerio. Él estuvo en el Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional. Y yo quisiera plantear un matiz respecto a nuestra representante de techo. Nosotros en estos últimos 4 años hicimos un tremendo esfuerzo por hacer algo conjunto, por unir esfuerzos. De hecho, el plan de emergencia habitacional surgió en el Parlamento y yo era miembro de la Comisión de Vivienda del Senado y ahí logramos una cuestión de acuerdo por unanimidad de ambas salas de tener un plan de emergencia. Y bueno, y a partir de eso definimos un conjunto de líneas de acción. Claro, habían puntos que no siempre se estaban todos de acuerdo, pero mira, yo estoy convencido que el problema de vivienda es tremendamente duro, muy fuerte, muchas familias. Nuestras estadísticas son distintas a las de techo. Nosotros la cifra que tenemos a partir del censo son 77.000 familias las que están en estas, de los cuales también hay 17.000 adicionales que tienen casas más sólidas, o sea, hay distintas realidades dentro de los... Y
O sea, cuando un país llega al nivel de ingreso per cápita que tiene Chile, cuando ya estamos en los $37.000 per cápita, como dice el Fondo Monetario, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esto? Y yo creo que la clave está en construir más vivienda, mejores viviendas, junto con ir también haciéndose cargo de las causas de esto y atacar en los dos niveles. Y eso obviamente implica mayores discusiones. Yo agradezco mucho en estos últimos 4 años trabajo con Cristian Monkeberg, porque fue un trabajo de diálogo, era un grupo de 30 y tantas personas, dirigentes, de distintas sensibilidades, de reiglesia y todo, que discutíamos. También estaba Techo, y estaba Benjamín. Y la verdad que creo que esto no tiene solución si no tiene, primero, una perspectiva de mediano y largo plazo, y en segundo lugar, unidad de país, asumiéndolo como un problema nacional, que todos tenemos responsabilidad. Las empresas, los dirigentes, los partidos políticos, todo. Chile podría tener una unidad respecto a esto. No sé lo que piensa al respecto Cristian, pero yo creo que a pesar de las diferencias, la vivienda es un tema que, a diferencia quizás de la complejidad que tiene educación, la complejidad que tiene salud, yo creo que en vivienda es posible llegar a acercarse como se demostró. Nosotros con la UDI trabajamos mucho, por ejemplo, para formular el plan de emergencia. Mucho, con Sandoval, el senador Sandoval, y también de RN y otros. Entonces yo creo que aquí hay un tema que ojalá ayudara este tipo de diálogo que está planteándonos Techo y que permitiera... Antes de la palabra, Cristian, le preguntamos precisamente porque ustedes fueron titulares de vivienda ambos. A usted le tocó, de hecho, encabezar lo que el presidente Boric habló de la crisis habitacional, no la emergencia habitacional. Y el gobierno llega con esa definición en varias áreas. Y lo que ha hecho Poduje también ha sido bien distinto de lo que estaban haciendo ustedes dos en sus respectivas carteras. No sé si tiene una mirada de eso. O sea, yo lamento de que no haya habido más diálogo. No digo que haya habido acuerdo siempre, pero más diálogo. O sea, nunca hemos hablado de la reconstrucción. ¿Por qué la reconstrucción se atrasó en Valparaíso y concretamente? ¿Por qué? Porque no hubo. Porque en el momento que se iba a incorporar a las personas que habían participado y hecho las cosas, no se pudo. Y así como también de distintas líneas para adelante, porque las líneas no son rígidas, requieren diálogo. Y yo creo que el diálogo es la base para tener acuerdo. ¿Cristian? Oye, a ver... yo creo que el actual ministro y el gobierno, cual yo voté en una segunda vuelta, yo siempre recuerdo que en primera vuelta salimos quinto. ¿Con la candidata? Claro, con mi candidata. Matei. Y no digo solamente respecto de la anécdota electoral, sino que también porque son proyectos políticos y se trabaja por ello. Pero yo creo que el actual gobierno en materia de campamento hasta el minuto no ha expresado nada. Estamos a tiempo de que exprese algo, sí, y a lo mejor se está elaborando una propuesta. Y me parece muy atingente que así fuese. ¿Quiere decir esto que no hay preocupación por los temas de vivienda y la crisis habitacional que se ha venido acumulando? No, porque efectivamente yo veo un ministro intenso, trabajando, cada uno con su particularidad, ¿no es cierto? Carlos, a mí, bueno, en fin, todos los que nos ha tocado ser ministras o ministros en su minuto. Pero en el tema campamento yo creo que todavía no se ha visibilizado qué quieren hacer. Y yo creo que, y eso en algún minuto nosotros lo propusimos y lo hablé con Carlos y forma parte de este diálogo, yo creo que campamento, y lo dejo puesto sobre la mesa, no puede ser algo que sea de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Para que ustedes se hagan una idea, y a quienes nos ven y nos escuchan, la oficina de campamento está en un entrepiso en el ministerio, entre el 1 y el 2, donde hay un grupo de profesionales que se saca la mugre y además distribuido a lo largo de todo el país, entre Servio y la Seremía. Lo que quiero graficar con esto es que el campamento es exclusivamente responsabilidad del Ministerio de Vivienda y no lo es. No puede además ser. No está muy relevado por lo que usted está diciendo. No, porque compite con los demás programas. Campamento compite con las familias de los comités de vivienda, con los allegados, con las familias de ingresos medios, con la escasez de recursos, porque por muchos recursos que haya siempre se van a hacer pocos, para lograr una vivienda definitiva. Entonces los comités logran su objetivo, los campamentos, la familia de campamento logran su objetivo, las familias de clase media logran su objetivo, las familias que quieren arriendo logran su objetivo, y todos compiten por recursos que no son lo suficientes siempre. Entonces el campamento tiene ese problema también, sin perjuicio del drama que además lo acompaña, porque el drama que vive la familia de campamento es intenso, pero también hay familias que lo que nos pasaba a nosotros que tenemos ministros que están de allegados y que también tienen su drama, porque viven 10 personas en una casa.
donde caben 4 o 5. Entonces también quieren su propia casa, quieren su pieza, quieren su intimidad, quieren algo propio, bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir? No es que no haya preocupación, pero yo creo que tiene que estar en otro estadio o en otro piso. Me explico. Una de las aristas de campamento es vivienda, pero también lo acompaña la seguridad, la educación, los temas de salud, los temas de prevención, los temas de narcotráfico. Entonces, yo creo que ha llegado el minuto en que no sea solamente el ministro de Vivienda o la ministra de Vivienda la responsable de los problemas de campamento, porque campamento en la solución habitacional es la última. Claro. Es cuando yo le entrego una casa. Pero todo el trabajo previo lo tiene que asumir el Ministerio de Vivienda en compañía de otros ministerios, pero no de manera institucional. En concreto, yo creo que campamentos tiene que tener una institucionalidad propia, si lo queremos abordar de verdad, con una coordinación interministerial, con vivienda, con educación sentado, con obras públicas, por todo lo que significa la urbanización, en fin, con salud, con prevención del delito, donde esa autoridad que coordine sea la que mandate a los diferentes ministerios para que busquen soluciones. Oiga, necesito un jardín infantil, necesito una atención de salud preferencial para determinadas personas, necesito viviendas y le pido vivienda que me construya viviendas, pero hoy día todo eso lo está haciendo el Ministerio de Vivienda y no tiene las herramientas. Estamos en un entrepiso, digo estamos porque uno nunca deja de ser ministro de ahí, además que uno le toma mucho cariño al ministerio. Y con muchas precariedades, lógicamente, y con la competencia que les digo yo con el resto de los programas habitacionales. Entonces, yo creo que el campamento partió en vivienda porque, lógicamente, el objetivo final es la casa definitiva, estable, pero excede mucho a eso. Entonces, a mí me decía, y cuando termino, me decía, por ejemplo, los funcionarios del SENO, me decía que acompañan, porque se han ido especializando con las familias de campamento. Y bueno, y de hecho tienen un aprendizaje gigante en esa materia. Ellos son sus confesores, los acompañan, ayudan a la familia, conviven con ellos en el sentido del día a día, porque llegar a una vivienda definitiva demora años. Entonces están en mucho más que construir la casa y diseñar la casa. Claro, y eso, de 8, 11 años incluso. Tal cual. Pues, y en esos 8 o 11 años normalmente está el Servio detrás, con el Ministerio de Vivienda, en cosas que exceden a la casa, ¿no es cierto? Claro. En fin, entonces... un problema de vivienda que no se resuelve solo con vivienda. Solamente con vivienda. Es mucho más profundo, es mucho más social. Y por lo tanto, yo creo que ha llegado el minuto de dar un paso un poquito más allá. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque mira, yo cuando llegué a ser ministro teníamos un déficit habitacional en el tema de campamentos de 40.000 familias. Y tú me nombrabas ahora 120.000. En 10 años. 120.000 familias. Eso quiere decir, multipliquemos por 3, por 4. Claro, sí. Personas. El 2011 llegamos a 28.000, que es 27.000 y algo, 28.000, que es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos... a mí cuando me toca asumir eran 40.000. Claro. Y luego, después 80.000. Y después se disparó, porque bueno, vieron un montón de razones que lo hizo disparar, entre estallido, pero principalmente pandemia, ¿no es cierto? La gente se desesperó y no aguantó muchas veces en las casas, encerrado. No, hay gente que quedó sin trabajo, o sea... Está bien, y eso es. Entonces, por eso yo creo que hay que ir un paso más allá, y lo hemos conversado con Carlos tantas veces, pero hay que tomar esa decisión y ojalá este gobierno empuje algo así, algo disruptivo. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que va más o menos en esa línea y que hemos mantenido alto diálogo. Para colaborar. Sí, felices, vamos a necesitar mucho apoyo porque justamente estamos pensando en eso. Yo creo que aquí, solo para poner otro pelo más en la sopa, también hay que pensar cuántas familias están quizás a una enfermedad, a una pérdida de empleo, de llegar a vivir en un campamento, porque hay que pensar cuántas son las familias que hoy día gastan más del 30% de su ingreso en arriendo, por ejemplo, y eso es insostenible para cualquier hogar que es de bajo recurso o que, por ejemplo, enfrenta una enfermedad o alguna pérdida de empleo. Entonces, esa crisis, claro, se aborda por un lado con contener a las familias que pueden llegar a vivir en un campamento, pero también atendiendo el problema que ya está ahí y se resuelve con más presencia del Estado, más programas sociales y no menos. Fíjate que el censo es bien importante seguirlo en esto, porque no sé si ustedes tienen la información del censo en relación al campamento, que es distinta a la información de techo. La información de pobreza general son 3.400.000 personas.
La información del censo en relación a la gente que vive en campamentos son 238.000 personas. Es una fracción bastante baja del total de las personas que están en condición de pobreza. ¿Cuál es la realidad de los campamentos? Porque la verdad que los estudios específicos son pocos. Ustedes operan con una muestra con líderes de opinión, con personas referentes. Pero uno se encuentra, por ejemplo, situaciones que a mí me sorprendieron de la materialidad de las casas, por ejemplo. Primero que nada, la mayor parte de la gente que vive en campamentos se siente dueña de sus casas, ¿sabías tú? 53% se siente dueño. Es una cosa que habría que ver de a dónde viene. En segundo lugar, otra cosa bien importante, la materialidad. El techo, por ejemplo. ¿Cómo es el techo? Planchas metálicas hoy día. No tenía nada que ver con lo que eran antes los campamentos. ¿Cómo son? El 87,8% de las viviendas de campamento, de acuerdo al censo, tienen planchas metálicas. En segundo lugar, el 58,2% tienen tabiques forrados. ¿Te acuerdas? La mediagua. Con aislación. Claro. En tercer lugar, tienen un piso en el 68% parquet y cerámico. O sea, a mí me impresionó esa información. Sí que está correcta, uno confía que el censo hace las cosas bien. Y después, en los servicios. El origen del agua, el 60% de la red pública. La electricidad, están todas con electricidad, de distintas maneras, pero todas están con electricidad. ¿Cómo se distribuye el agua? 74% dentro de la vivienda. Eso es totalmente nuevo. En la época que a mí me tocó partir, era todo fuera y había que ir a buscar un balde a buscar. Claro. Ya, pero eso quiere decir que el campamento, más que un lugar de estadía corta, se ha ido formalizando. Termina siendo una residencia de estadía mediana. Y también que el estándar del país es distinto. Claro, Entonces uno habla con los país, migrantes que vienen de una realidad de viviendas precarias totalmente distintas. Y ellos han influido mucho en esto, porque los migrantes en general exigen que la vivienda sea definitiva. ¿Les puedo plantear un tema? Lo que pasa es que nosotros hablábamos... Pero perdona, yo te quiero Sí, el último sí, dato. El 76% tiene un sistema de vínculo al alcantarillado. Ya, eso te da... 76%. O sea, es una situación absolutamente distinta. Y hay una a la expectativa histórica. de quedarse en el lugar donde están. Pero eso también ha cambiado transversal. O sea, la pobreza también depende cómo se mida. En el fondo, tenemos otras formas de medición hoy que son un poco más exigentes para poder comprender mejor la realidad. Pero la pobreza extrema, como la conocíamos antes, ha cambiado en todo el país. O sea, la pobreza antes era el niño en desnutrición, quizás a pata pelada. Ahora no es ese yo creo, la pobreza que aproveche de conocemos. decir, porque no es solo lo material. O sea, la forma de convivir, por ejemplo, uno tiene una diversidad de situaciones. O sea, uno va a Antofagasta, a Los Arenales, que es muy grande, y es una comunidad muy integrada, muy solidaria, preocupados de la calidad de vida de unos con otros, con conflictos como en todas las cosas de la vida. Eso es Arenal. Y va a otros lugares en que hay un predominio de gente de la droga, que son un porcentaje. Nosotros teníamos alguna cifra en cual... Y en otros que están en disputa. En la forma de convivir. Esto tiene muy poco que ver con lo que eran los campamentos antes. Los dirigentes hoy día. ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Qué estudios tienen los dirigentes? Educación media promedio, todos. Bueno, en general en la vivienda, los dirigentes de vivienda, esto a diferencia de antes, no hace muchos años. Yo me encontré en Chile, a lo largo de todo Chile, que los dirigentes de comité normalmente muchos de ellos tenían profesión. Arquitectos, ingenieros comerciales, tenían estudios pero no ingresos. Es una combinación de pobreza con estudios totalmente distinta a la anterior. Esto más obliga a tener rediseño de políticas de tal manera a captar esa energía y esas capacidades que hay ahí. A donde los quería llevar, en el capítulo anterior con el señor entrevistábamos a Eugenio Tironi y él nos decía que hoy día el concepto de pobreza se había transformado en un concepto de migración de alguna manera. ¿Qué pobreza era más o menos migrante hoy día? Y es imposible no preguntarle por lo que está pasando en el país a propósito de la crisis migrante, de estos supuestos miles de niños, porque ya estamos hablando de 2.000 niños desaparecidos. Son niños que están en los campamentos, son niños que no están... yo no sé, Carlos, a ustedes les tocó vivir algo de eso. Cristian, ¿cómo miran esto? Que el concepto de pobreza esté tan asimilado con migrantes, y evidentemente en la crisis habitacional hay algunos datos que dicen que hasta el 40% de las familias que están dentro de campamentos son precisamente ese grupo de la población. A ver, varios puntos ahí. Muchas familias migrantes llegan a Chile y han contribuido a aumentar esta cifra de déficit. Y particularmente en las zonas nortes del país, porque el clima te acompaña. Es muy difícil o es muy distinto un campamento en zonas extremas del sur de Chile que en el norte, donde el clima es un poquito más benevolente. Y por lo tanto la migración
está, no digo que sea la causa finalmente del aumento explosivo del número de familias que vienen en campamento, pero lógicamente uno de los antecedentes a tener presente cuando uno empieza a buscar explicaciones. ¿Por qué crecieron tanto los campamentos? Algo decíamos de la pandemia, algo decíamos de que la familia sin trabajo, pero también de personas que emigraron a Chile y que en algún minuto ingresaron y que buscaron su vivienda definitiva. Y no estamos contando nada nuevo, porque quienes conocemos las regiones del norte, en el caso mío, harto Antofagasta, uno va a visitar familias como mi señora de allá, uno va a visitar familias de campamento y la gran mayoría son extranjeros. Sí. No se habla el acento chileno no se escucha mucho. No se escucha. Se va por nacionalidades, Antofagasta, presencia colombiana. No, Claro, pero mira, entonces, ¿y eso contribuyó? Sí, contribuyó. Ahora, lo de los niños que ha explotado en estos días es de una dimensión distinta y no dice relación con migración de familia. Ahí lo que hubo es algo bastante más complejo que se está recién investigando y pucha, ojalá que se resuelva y se detecte. de una gravedad. Total. Uno no tiene ni siquiera explicación. No. Ahora que dice que puede haber incluso tráfico de órganos. Sí. O sea, es una cosa Espantosa. Mira, ¿Usted, yo- Carlos, no tuvieron noticias de eso? ¿No? Porque Nunca. ocurre. Yo no lo vi nunca, Ya. no lo vi siquiera, pero a mí me parece gravísimo y hay que ver todo el tipo de Sí. responsabilidad, porque esto es responsabilidad de muchos lados, de todos lados, o sea, no es de un solo. ¿Cómo se le pasó a todo? Porque si son 200, no estoy hablando de 2000, pero son 200 ya Es harto. mucho. En todo caso, yo creo que el tema de los migrantes en el enfoque de Eugenio Tironi, en el diálogo anterior, él lo exagera un poco, o sea, porque si uno mira las cifras, ve que en el sector la pobreza rural es equivalente a la pobreza migrante en cantidad, más o menos lo mismo. Y claro, hay más personas en condiciones de pobreza extrema, los migrantes, que 11,8, en cambio en rurales 8,4. O sea, hay un nivel de extrema pobreza mucho más fuerte. Pero de todas maneras, el tema de la infancia es muy fuerte. Nuestro problema principal es que no hay infancia de migrantes, no, sino en general los niños y adolescentes que están en condiciones de pobreza, sufriendo todas las consecuencias que eso tiene, es el 9,9% en condiciones extremas. Sí. Entonces uno sigue analizando y hay una pregunta que tú planteaste el otro día en lo que me enviaste. Dice, ¿por qué esto no se ha debatido tanto? Yo creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué pasó que dejó? Yo creo que en gran parte porque fuimos avanzando, se fue enfrentando a esto, porque la pobreza fue disminuyendo gradualmente, pero fue disminuyendo. Y porque aparecieron otros temas fuertes. La migración aparece en el caso del análisis que hicieron el otro día como mayor que la pobreza cuando es parte del De la pobreza. conjunto. Y después dice el tema seguridad, es una cosa que... Y yo creo que también se pensaba que esto del chorreo ya había muerto, ya no era un enfoque, y hoy día está reviviendo el chorreo como enfoque del... Perdón, con... Está hablando el ministro Quiroz, ¿no? Yo no me mira a mí, pero mira, yo jamás lo voy a mirar a él porque sé que... pelo, pero no. No. Usted no es una persona que esconde algo, está hablando del ministro Quiroz, claro, concretamente. Estoy hablando de aquellos que creen, como la frase que él dijo, que algo de verdad tiene. Él dice, una economía con pleno empleo tiene menos pobreza, lo que es obvio. Lógico. El problema es que ¿por qué no tiene pleno empleo? ¿Y qué significa el pleno empleo cuando hay tal desigualdad de ingresos? Porque la desigualdad nuestra es fundamentalmente desigualdad en los ingresos del trabajo. Entonces no es solo pleno empleo, sino qué tipo de empleo, qué tipo de... Pero mira, yo creo que estos son parte de la explicación a tu pregunta. O sea, hay un conjunto de factores que influyen en el debate. Hoy día el debate está centrado en sectores medios. Está centrado en sectores medios porque efectivamente los sectores medios tienen mucha dificultad porque están solo en el mercado para entrar a la vivienda. Tienen mucha dificultad porque sus ingresos no le dan lo necesario para Claro. tener un crédito. Entonces habla mucho. Esto fue mucho así en la época de Alessandria. O sea, había mucha pobreza, pero había también mucho problema en sectores medios. Y Jorge Alessandri, como presidente de Chile, creó esto de la asociación de ahorro y préstamo, distintas maneras que los sectores medios pudieran entrar a la vivienda. Ahora se da ese mismo debate con las garantías, FOGA y todo esto mecánico. Pero en los sectores de más bajo ingreso, yo creo además que hay que entender que el hecho de tener mejores condiciones en las viviendas, el hecho de querer quedarse donde están, hay que tenerlo presente. Nosotros estamos convencidos que en la política, una parte, todos aquellos que están en lugares donde pueden quedarse por distintos factores, por historia, deben quedarse donde están. Eso es un acuerdo transversal. Sí, O sea, eso la pero- academia, la política, el ministerio lo tiene como asumido. O sea, Y además está demostrado. nadie Demostrado quiere que se queden en lugares con riesgo, por ejemplo. No, De claro. lugares, o sea, No. son lugares que reúnen condiciones. Además, son en general lugares que son propiedad del Estado. Entonces, es más, ¿dónde está el problema? Está lo que dice Cristian, de organización. Porque si eso no se hace con los municipios, no se puede hacer. Tal cual. Nosotros
nosotros tratamos de hacerlo en Valparaíso en unos campamentos con el municipio de Viña. Y decirle, ustedes nombren un administrador que junto con el ministerio y vamos coordinando políticas, programas. Y la verdad que es muy difícil esa coordinación, no hay un enfoque ¿Y institucional. qué creen que es lo que falta ahí? ¿Es una cuestión de gobernanza? No, yo creo que hay un debate político importante de lo que significa el territorio para enfrentar los temas de vivienda. O sea, porque esto es válido para el campamento, pero también es válido para el resto. O sea, no puede ser que los municipios no sean el actor principal para planificar dónde están las poblaciones. Nosotros, fíjate, ¿cuántos proyectos se hicieron en estos 4 años? Son sobre 2.500 proyectos en total. Eso tiene un impacto urbano por todos lados. ¿Cuántas veces se discutió con los municipios? Los municipios no eran un factor de opinión en eso. Eso fue... Ahora, no lo son porque también hay una cierta incapacidad, no digo profesional, sino que del número de personas que estén para abordar estos temas, porque los municipios tienen una cantidad de urgencia. Y no tienen como vocación. Fíjate que Sí. nosotros creamos un sistema ahora de financiarle profesionales. Y solo Sí. un municipio lo solicitó. Sí, algunos municipios lo toman. Ahora, volviendo al tema de lo que planteaban de familias de campamentos que cuando salen del campamento es muy distinto cuando el campamento se radica en el mismo lugar donde está y logra ahí construir su vivienda definitiva que el que se traslada. Por supuesto. De la relocalización. Por lo que significa. Entonces, por las redes, por los colegios, por lo laboral, porque ahí se instalaron y ahí funcionaron. Entonces, lógicamente, si uno empieza a buscar ya, ¿cómo busco soluciones para las familias que están en campamento? Bueno, privilegiar, salvo que estén en zonas de riesgo, que eso no se puede hacer, ¿no es cierto? En quebradas, donde no se puede construir, que muchas veces se da en campamentos, pero si hay campamentos instalados, radicados en zonas que se puede construir una vivienda definitiva, el óptimo es lograr que se queden ahí. Por supuesto. Manuel Busto, en Viña. Sí. Tuvimos que cambiar la Por ley ejemplo. para que pudieran quedarse con el gusto. Claro. Cambiar la ley. Entonces tú radicas ahí y inviertes, y para el Estado incluso es más barato. Bueno, nosotros porque hemos lógicamente identificado... Es más fácil Sí. radicarte y construir alcantarillado, urbanizar y vivienda definitiva que trasladar a todas las familias a otro Claro, lado. a veces es más lento, eso sí. Y yo creo que no es necesariamente la solución para todos los campamentos, No. pero nosotros sí hemos identificado que hay algunos, o sea, tenemos ya una lista de 54 que mañana podrían radicarse en el lugar donde están. Ya, eso es decisión política, porque además no se necesita Ilegal. la plata, no se necesita la plata de inmediato. Porque el gasto no es que necesito toda la plata y los recursos públicos para erradicar a la familia ahí, porque es un pero tema de mira, etapas, ¿no es cierto? pero Se se toma la regulan decisión según la etapa. y van por Pero etapas hay regularizando. hay normas que te impiden eso. Está Porque, bien. Manuel Bustos, ¿cuál era el problema? Que para poder urbanizar se requería primero pavimentar las calles y Tal después cual. asignar los sitios y no se podía hacer simultáneamente, cosa absurda. Cuando recién llegamos al gobierno, hicimos un cálculo cuánto costaba hacer una regularización plena de Manuel Bustos, 12 años. 12 años. Eso llevó a un proyecto de ley que se aprobó por unanimidad y todo lo demás. O sea, hay límite legal. Yo en eso creo que hay que tener mucho más flexibilidad y más poder a la autoridad. No tiene por qué la autoridad no poder dirimir respecto a ciertos problemas, porque a veces son problemas que es imposible tener leyes que cubran todo tipo de particularidades. Se requiere autoridad regional, autoridad, no sé, de algún nivel para resolver. Nosotros llegamos a una cifra en algún momento, 279 que estaban en condiciones de quedarse en los lugares donde estaban, sí. por su historia. Con el plan Construyendo Barrio. Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó que no avanzó? O sea, avanzó mucho menos de lo que esperábamos, porque Sí. los bloqueos institucionales y los bloqueos de coordinación al interior del Estado son Claro, tremendos. y también, yo creo que fue letal. No, claro, eso ralentizó. dices tú? El caso convenio ralentizó todo, fue una locura. O sea, y Carlos estaba ahí, lo tuvo que sortear. Nada más difícil que eso, porque eso finalmente cuestiona todo, pone todo en duda, hay que cambiar a las personas que están a cargo, personas que terminaron presas, imagínense. Entonces, súper duro, súper duro. O sea, yo salgo de la crítica política, que no a esta altura lo mismo, sino que en el fondo, desde el punto de vista institucional, fue una bomba para los Claro, campamentos. pero yo estoy de acuerdo con eso, pero yo he aprendido que creo que también se requiere más responsabilidad Ah, no, de todas y maneras, más capacidad no. de las autoridades. No, sí, yo- Con él, cuando era ministro, yo le hice algunas propuestas que él me dijo que no, porque eran por distintos problemas, pero era fundamentalmente traspasarle más autoridad al ministro.
sin saber yo que iba a ser ministro ni nada, sino que porque hay decisiones. Se estaba preparando, Carlos. Quería más esto facultades. Tenía mucho que ver con la idea de construir en altura y densificar en torno a las estaciones del metro. Porque hacer una ley ahí es una cosa casi imposible, porque las realidades son muy distintas. Pero si hay una autoridad que toma la decisión, propone, como es en todos los países, en todos los países los ministros no tienen por qué ser personas sin autoridad, o los gobernadores u otros, pero hay decisiones que tomar. Yo creo que en ese sentido, para poder actuar se requiere más responsabilidad en las autoridades. Si los gobernadores quieren asumir esto, porque el de Valparaíso quiere asumirlo todo, cuando se le pidió que hiciera cargo de la reconstrucción dijo que no, pero la verdad que, porque asumir responsabilidad con el tipo de Estado que tenemos no es fácil, si yo entiendo. O sea, tenemos un Estado tan disperso que todo tiene que licitarlo a los privados, que no hacen cosas por sí, ¿entiendes? Es una cuestión muy compleja para muchas de estas cosas. Yo creo que en esto estoy de acuerdo con que hay que integrar el Estado, distintos ministerios, pero también creo que tiene que haber autoridades con poder y responsabilidad. ¿Autoridades locales o autoridades centrales? No, yo ni siquiera sería tan rígido decir esto o lo otro, yo incluso diversificaría. O sea, Antofagasta no puede ser igual que Santiago, que Valparaíso. Culturalmente, en torno a este tema es distinto, historia. Valparaíso tiene 373 campamentos. Solo Valparaíso, solo la región de Valparaíso. El norte tiene mucha gente del conjunto de la región, pero son mucho menos en cantidad, claro. En cantidad. Claro. Entonces las realidades son muy diversas. Yo en todo caso creo que eso, la diversidad, es algo muy, muy importante. La discusión con ustedes, por ejemplo, en respecto a las mediaguas, porque Techo para Chile. Yo soy parte de una historia que fue antecedente de Techo. O sea, esto se creó en la reforma universitaria, todo esto de Techo y todo estos movimientos. Nosotros hacíamos movimientos de 1.500 estudiantes en el verano y cerca de 800 en invierno. Seguimos haciéndolo. Ahora estamos a punto de partir de los inviernos, así que... Eso se hacía desde la organización estudiantil, con el conjunto con el Estado, con Frei primero y con Allende después. Se hacía y después se interrumpió y lo tomó, porque era un modelo especialmente de socialización de estudiantes, en primer lugar, y después de servicio a la gente. Eran las dos cosas que fueron muy importantes, y yo espero que en algún momento eso vuelvan a hacerlo los estudiantes a nivel universitario. Es tan importante hacerlo que no sé si tú leíste un trabajo que hizo la rectora de la Chile sobre qué es lo que eran los estudiantes y cómo se socializaban, y es absolutamente distinto a lo que era no hace mucho tiempo. A lo que es hoy día. A lo que hoy día. Otro mundo muy importante lo que se hace. Bueno, y ojalá que encontremos un camino para avanzar más rápido en esto. Porque considerando esa diversidad que hay. Sí, pero yo creo en todo caso que hay que pensar que son 2 o 3 gobiernos. O sea, pensar que esto se logra en un gobierno. Son críticas de cortoplacistas que a veces hacen mucho daño, porque generan una imagen de que no, porque tiene complejidad esto no es... Todo lo que se relaciona en política habitacional, si alguien pretende llevarse la pelota para la casa como un gran trofeo y un gran logro de un gobierno, es imposible. O sea, esto es continuidad, lo que hice yo. ¿Está pasando un poco eso ahora o no? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ustedes están hablando como si no hubiera, como si no estuviera acá en la sala, perdón. Como que no pregúntenos directo. No está el elefante acá en la sala, porque ustedes están hablando de autoridades poderosas, están hablando de que esto es una cuestión de... Yo estoy poniendo la figura. Y están hablando como si no existiera el ministro Iván Pujol, que es uno de los ministros más empoderados del gabinete, que tiene una agenda que es súper intensa. Yo te nombro otro ministro. Que ha sido muy crítico con la gestión suya. O sea, le ha pegado sistemáticamente a lo que fue la pero nunca hemos tenido posibilidad de estar en un foro frente a ustedes y a decir argumentos, en los sentidos no ha habido diálogo. Pero feliz lo invitamos, pero espérese. Bueno, yo feliz. Él ha sido especialmente duro con lo que han sido las políticas habitacionales de lo Pregúntale que fue a Christian Monkever y al ministerio anterior cuántas veces nosotros los 4 años lo criticamos. Nunca. Y no lo criticamos porque creíamos dije yo que eso es otra cosa, pero nosotros creíamos que había que enfrentar los problemas. Por ejemplo, ellos nos dejaron una herencia maravillosa que se llama PPR, que es un artefacto de los sistemas sanitarios. Nos dejaron 5.000 viviendas contaminadas con eso, en parte del gobierno anterior a ustedes y usted. Y es un desastre eso, porque esto es una cuestión de la Cámara de Chile en la Construcción, un instrumento que estaba mal hecho. Nunca hicimos escándalo por esto, que podríamos haber hecho un tremendo escándalo. Yo tuve que ir a acordar la demolición de 256 departamentos en San Antonio. También lo hizo habitados. No, pero eran 300 nomás. Y no con gente viviendo, aquí con gente viviendo dentro de los 200. Bueno, y la verdad que todo eso... Pero es la historia del ministerio. O sea, finalmente el plan de segunda oportunidad de la demolición de viviendas todo eso es lo mismo. En Bajos de Mena es producto de gestiones de ministros anteriores, de los gobiernos de la concertación. Entonces, si uno se detiene en eso, no avanza. Este ministerio no avanza. Yo creo que hay que aprender de los aciertos y de los errores fuertes que ha habido
en un ministerio en que requiere de posta, de pasarse la posta, más que de pegarse con el palo de la posta. ¿No? No, y lo positivo es fundamental. Más que y yo creo que Las empresas déjeme chilenas no son decirlo a mí. Ha costado que el ministerio actual entienda esa lógica de posta y de pasarse la posta para seguir el ministro construyendo. actual no está recibiendo la posta, sino que le está pegando con el No, palo de la está posta. paleando con el palo de la posta muchas veces, no digo el ministro, sino que en general. Eso es lo que yo veo desde fuera. Entonces, ayuda en esto algo, pocaso. O sea, está bien al principio. Ya, puede ser. Pero en 6 meses más, en 8 meses más, yo quiero saber ¿para dónde va la micro? ¿Cuántas viviendas vamos a construir? ¿Cuántos sitios se van a entregar y son posibles de entregar? Porque entiendo que hay falta un plan. Entiendo que hay un plan de 400.000 soluciones habitacionales, Sí. en donde hay sitios, subsidios, FOGAE, a familias de ingresos medios, como decía Carlos, y viviendas tradicionales de construcción. Bueno, eso en algún minuto va a haber que empezar a ejecutarlo y a Esa misma propuesta, y a contabilizarlo y saber si efectivamente está avanzando o no. Entonces, yo creo que hace falta, y yo tengo la esperanza, porque en el Ministerio de Vivienda hay mucha capacidad y hay mucha gente que, y nosotros los definimos como mimbuistas, que quieren al Ministerio de Vivienda, le encanta el Ministerio de Vivienda y quieren buscar soluciones con el Ministerio de Vivienda. Y por lo tanto hay que aprovechar toda esa capacidad instalada y experiencia acumulada para que el Ministerio de Vivienda siga entregando buenas soluciones y buenas noticias a la familia. Y yo creo que está en ese trance el Ministerio hoy día, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de funcionamiento. Y ojalá que eso se logre. Yo espero, porque este es mi gobierno, yo voté por este gobierno, entonces yo quiero que le vaya bien. Po. No lo diga con ese tono. Bueno, pero... No, pero si yo voté en segunda vuelta, entonces quiero que le vaya bien. Hubo un ministro y los dos conocimos al dijo, presidente que fue diputado cuando los tres éramos me diputados. tocó harto, y con Valenzuela también. Sí, me se tocó llevan 16 bien, años en educación, pero sabíamos conversar y discutir, siempre. Tal cual. Siempre. Yo lo veo menos dialogante ahora que lo que era acá. Ya, pero ya nos cambiamos, ¿no? No, pero voy a hablar de Núñez mejor. No. Pero ya está hecha la invitación el ministro Puig, así que... No, pero está bien, y yo creo que es bien importante que haya más diálogo, porque de repente se cometen muchos errores en esto, además se tienen aciertos. Y yo creo que si uno parte de la base que las empresas son incompetentes y hacen las cosas mal, se está equivocando. Porque si uno compara Chile con otros países a nivel de las empresas, a mí me tocó como parlamentario estar en la ley de calidad de la vivienda, hace bastantes años. Estos los 10 años que ahora se plantea, lo discutimos ahí por meses. Las empresas no quisieron, por los mismos argumentos que dan ahora, yo creo que están equivocados, da lo mismo que sean 10 años de los daños, antes solo de la garantía, de los vicios ocultos, fundamentalmente los vicios ahora ocultos. son 5, ¿no? Son 5. Pero los 10, pero ese no es el tema, porque aquí las empresas, lo que tenemos que evitar es que se provoquen esos problemas. ¿Ah? Entonces, para eso se creó, y juntos lo hicimos en el Parlamento, una ley que creó el Instituto de la Construcción. Nada más que va a preocuparse la calidad. Y ahora logramos, en el gobierno anterior, logramos sacar a la gente que había para darle más dinamismo, porque no estaba respondiendo, porque hay muchos errores. ¿Cuántas viviendas, cuántas familias llegaron a la vivienda en el gobierno del presidente Gabriel Boric? Quiero decirlo muy claramente, porque no se tiene presente. 262.000 familias llegaron. Usted llegó con 700.000 más o menos ese era más o menos el déficit cuando usted asumió. 650.000, claro, pero era un déficit proyectado. Hoy día el déficit en este momento, lo que da el censo, sumando campamentos, son 551. O sea, se logró rebajar versus lo que creció. No, aquí hay mucho problema en los cálculos, cómo se calcula. Todas las metodologías son distintas. Todos son distintos. Si uno dice qué déficit había cuando llegó Elwin... Pero estamos más o menos de acuerdo todos en que rondea el 500.000 de familias. Pero con Elwin se hablaba de 1 millón, el déficit era 1 millón. Y Elwin tomó una decisión que fue quizás la más atinada de todos estos años, que dijo: construyamos hartas casas de estándares bajos. Eso fue lo que se hizo, y con Elwin más Frey fueron 700.000 viviendas. Y eso, pero hoy día estamos viviendo las consecuencias de ese modelo, de que esas viviendas prácticamente hay que rehacerlas. Claro. Y que no estaban bien localizadas. Resolvió un problema en una circunstancia bastante aguda, muy importante. Y yo creo que ahora es bien importante que haya diálogo. O sea, aquí no es problema pelear con Podugi. O sea, nuestro problema no es pelear. El problema es poder dialogar y decir: mira, en esto, el tema, por ejemplo, de Operación Sitio 2.0, 3.0,
el ministro Poduje actual fue con algunos empresarios, hablar conmigo cuando era ministro, proponiendo esto. Yo le dije, mira, yo confío por tal y tales razones, poco de la manera de hacerlo, pero ¿por qué no nos proponen un proyecto y hagámoslo en un lugar? Y no llegó nunca ese proyecto. Nosotros, ¿dónde logramos hacer algo parecido? Que fue en Iquique, en Los Verdes. Logramos 600 viviendas con este modelo. Costó muchísimo, porque la misma gente al final no quiere eso. La gente quiere la casa lo más terminada y lo más armada. Pero en fin, eso parece que ya está enojado. Nos queda muy poquito tiempo, pero muy interesante la conversación. Este es justo el diálogo que nosotros queremos generar y aunque queda mucho por comentar y muchos desafíos también para el gobierno actual, los que vengan en materia de vivienda sobre todo, diálogos como estos nos ayudan a cumplir nuestra meta de que todas las personas en este país tengan un lugar digno donde vivir. Así que muchas gracias a nuestros invitados y a todas las personas que nos escuchan. Iván. Sí, claro, y nos vamos a conectar permanentemente a través de las redes sociales. Carlos Monte, Cristian Monque, muchas gracias a los dos, por supuesto. Gracias. Que estén muy bien. Muy entretenido. Muchas gracias. Chao.